Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Valerie Percy. En 1966, el enigmático asesinato de Valerie, hija de un influyente líder político estadounidense, envolvió su tranquila casa en sombras mortales. El crimen, aparentemente un robo, pronto reveló capas de misterio que han perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en un enigma que sigue intrigando a quienes buscan descubrir la verdad detrás de los oscuros acontecimientos de aquella noche. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Valerie Percy, asesinato en la mansión. En una noche envuelta en sombras, en el tranquilo vecindario de Kenilworth, Illinois, un escalofrío mortal recorrió los pasillos de una opulenta mansión. Los susurros del viento se entrelazaban con el silencio sepulcral, mientras la oscuridad se cernía sobre la vida de una joven prometedora. En medio de esta escena de aparente calma, un acto atroz e inexplicable dejó una incógnita perdurable en la historia criminal estadounidense. Este es el relato del inquietante y trágico asesinato de Valerie Percy, una historia que ha desafiado el tiempo y ha cautivado la imaginación de muchos, pero cuyos secretos mortales se resisten a ser desvelados. En el año 1966, una vida llena de potencial se vio truncada en circunstancias misteriosas. Tras de sí dejó una serie de preguntas inquietantes y una comunidad estremecida en busca de respuestas. Pero empecemos por el principio. Cuando Charles H. Percy compró su extensa finca de 3 acres en la costa suroeste del lago de Michigan, fue para él cumplir un sueño de toda la vida. Cuando era niño, su familia, como muchas otras, se había visto profundamente afectada por la Gran Depresión, y la lujosa mansión Kenilworth de 17 habitaciones parecía completamente inalcanzable. Charles se familiarizó por primera vez con la propiedad mientras trabajaba como acomodador en un teatro local donde conoció al dueño de la finca, que era un cliente frecuente. En una ocasión, Charles le dijo en broma al hombre que si alguna vez decidía vender el lugar, debería de llamarlo. Años más tarde, el hombre realmente lo hizo. Sin embargo, en ese momento, Charles había dejado atrás sus días como empleado del teatro. Luego tuvo una carrera lucrativa en compañía de Bell & Howell. Tras un tiempo fue nombrado presidente de la compañía y la lideró a través de un periodo de crecimiento y éxitos significativos. En 1950, Charles compró la propiedad de Kenilworth y las estimaciones de la venta variaban enormemente. Por lo bajo se hablaba de unos $80.000 y tirando por lo alto hasta $150.000. Hizo otra fuerte inversión de miles de dólares más para adaptar la propiedad a su gusto y al de su familia. Agregó una piscina cubierta a las ya generosas comodidades de la propiedad, que incluían una pista de tenis, una casa de invitados y una playa privada, justo en el lago Michigan. Esta mansión iba a ser un santuario para su creciente familia. Cuando Charles y su esposa Lorraine se mudaron a la propiedad, tenían 3 hijos, todos del matrimonio anterior de Charles. Su primera esposa había fallecido trágicamente unos años antes en una operación. Con ella tuvo a las gemelas Sharon y Valerie y a otro niño, Roger. El nuevo hogar, además de ser el sueño de toda la vida de Charles, parecía ofrecer a la familia un nuevo comienzo. Fue aquí donde él y Lorraine darían la bienvenida al mundo a 2 niños más, Gail y Mark. Los Percy llamaron a su propiedad Wineworth, aparentemente debido a las fuertes brisas del lago Michigan. Según todos los informes, era un lugar pintoresco para crecer y la familia estaba realmente unida. Pasaban la mayoría de las mañanas reunidos alrededor de la mesa de desayuno, leyendo lecciones de ciencia cristiana, ya que Charles era devotamente religioso. Los fines de semana, de una manera u otra, todos los niños debían permanecer físicamente activos, ya fuese nadando, jugando al tenis o realizando cualquier otra actividad que les permitiera su lujoso estilo de vida. La vida se volvió aún más interesante en Wineworth cuando Charles dejó el sector privado y comenzó una carrera en la política. Se unió al Partido Republicano y trabajó como asesor de varias figuras políticas destacadas en ese momento como Dwight Eisenhower y Nelson Rockefeller. Como resultado, los Percy frecuentemente abrían su hogar a muchas figuras políticas y líderes empresariales. Estos venían de todas partes del mundo para asistir a fiestas semanales o partidos competitivos de tenis que tenían lugar en la pista familiar.
familiar. Eran ricos, estaban muy bien conectados y vivían lo que muchas fuentes consideraban una vida idílica. Eran muchas las razones por las que la familia Percy podría haber sido noticia en ese entonces. Nadie hubiera imaginado que uno de los legados más duraderos de la familia en la memoria pública sería su asociación con un brutal crimen sin resolver. En septiembre de 1966, Charles Percy se encontraba en las etapas finales de una acalorada campaña política. Fue el mayor momento de esfuerzo en su carrera política por un cargo hasta el momento. Su fin era derrocar al titular demócrata Paul Douglas, que había servido en el Senado de los Estados Unidos durante 18 años y que además fue profesor suyo. Todos los miembros de su familia le apoyaban en su carrera. Incluso aprovechó esto para obtener frente al público una buena imagen. La imagen de un hombre carismático y familiar le vino muy bien para la campaña. De hecho, tenían un nombre para su equipo, The Chuck Wagon. En español sería algo como el vagón de Chuck o la camioneta de Chuck. Charles era muchas veces llamado directamente Chuck. Sí es verdad que hubo una persona que se interesó especialmente en ayudar, una de sus hijas gemelas de 21 años, Valerie. Aunque es sabido que los padres deben querer por igual a sus hijos, se puede decir que Valerie era el ojito derecho de su padre. Charles siempre había estado interesado en la política y Valerie lo admiraba mucho por eso. La pasión y los puntos de vista de su padre la animaron a formar parte del gobierno de estudiantes. Valerie era una líder natural y la política estudiantil le encantaba. Fue así, poco a poco, ganando más popularidad y conocimientos. En 1962, Valerie abandonó por primera vez el hogar para ir a la Universidad de Cornell, en Nueva York. Valerie prosperó durante su tiempo en la universidad, con su cabello rubio miel y su cálida sonrisa destacaba en cualquier multitud. Se unió a la hermandad de mujeres Kappa Kappa Gamma, donde hizo incontables amigas. Su personalidad hizo que tanto los profesores como los alumnos solo hablasen maravillas de ella. En junio de 1966, Valerie ya se había graduado de la universidad y había vuelto a Wentworth para ayudar a su padre con la campaña. En los siguientes meses, Charles había realizado debates políticos y se encontraba en batalla política contra Douglas. Con su hija al lado, Charles Percy sentía que nada podía evitar que ganase y consiguiese su puesto en el Senado. La tarea de Valerie en la campaña era trabajar con los voluntarios. Su sonrisa y amabilidad desarmante hacía el trabajo más ameno según los otros voluntarios. Cerrar numerosos sobres e ir llamando puerta por puerta nunca había sido un trabajo tan ameno. El 17 de septiembre de 1966, Valerie Percy, junto con su madrastra Lorraine, pasaron la noche entreteniendo a Calvin Fentress y a Tully Friedman. Fentress y Friedman fueron miembros clave del equipo de campaña para la candidatura al Senado. En el transcurso de la cena, los cuatro discutieron cómo podrían ganarse a más votantes jóvenes. Alrededor de las 10 de la noche se dio por concluida la reunión. Fentress y Friedman se despidieron y dejaron la casa de la familia Percy. Valerie subió las escaleras para ponerse su pijama, ver algo la televisión y finalmente acostarse. Alrededor de las 11:30 de la noche, la hermana gemela de Valerie, Sharon, regresó a casa después de una cita. Llamó brevemente a la habitación de su hermana. Algunas teorías dicen que fue para devolverle un abrigo y luego entró en su propia habitación. Sin saberlo, Sharon entonces fue la última persona en ver con vida a su hermana gemela. Charles regresó a la casa de la familia Percy. Era alrededor de la medianoche. Solo Lorraine estaba esperándolo. Su hijo menor, Mark, que tenía 11 años, estaba fuera en una fiesta de pijamas y no volvería hasta el día siguiente. Las tres hijas de Charles, Gail, Sharon y Valerie, estaban todas en las habitaciones. Roger, de 19 años, estaba en la universidad. Charles y Lorraine se quedaron despiertos y vieron la televisión durante una hora más o menos. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, todos estaban dormidos. Cerca de las 5 de la mañana, Lorraine se despertó con el sonido de cristales rompiéndose. La mujer luego escuchó un chasquido, que pensó que posiblemente eran pasos. Por alguna razón, Lorraine decidió no investigar los ruidos y volvió a su sueño. Su sueño no duraría mucho, ya que Lorraine fue despertada nuevamente, esta vez por un gemido. Lorraine decidió entonces investigar más a fondo. Se dirigió al pasillo y se acercó a la puerta del dormitorio de Valerie. Al abrir la puerta vislumbró brevemente a un hombre parado sobre la cama de su hijastra. Rápidamente el extraño hombre se dio la vuelta y dirigió la linterna hacia los ojos de Lorraine, deslumbrándola y evitando que se fijara en él. Lorraine salió corriendo de la habitación, algo cegada y bastante nerviosa, y activó la alarma antirrobo. Mientras hacía esto, el intruso aprovechó la oportunidad para escapar apresuradamente de las instalaciones. El sonido de los gritos de Lorraine y la alarma despertaron a los demás ocupantes de la casa. Charles Percy se apresuró a ir a la habitación de su hija Valerie.
encendió la luz y se enfrentó a una escena horrible. Su hija de 21 años estaba cubierta de sangre y luchando por su vida. Charles llamó rápidamente a un vecino, Robert Hoff, que también era médico y podía quizás ayudar a su hija. Hoff llegó a la casa de la familia Percy alrededor de las 5:10 de la madrugada y fue a examinar a Valerie. Momentos después bajó las escaleras hacia la sala de estar. Hoff transmitió la trágica noticia. No había nada que pudiera hacer para salvar a Valerie. Ella había fallecido. Un examen más detenido mostró que Valerie Percy había sido golpeada en la cabeza con 2 golpes violentos. No se pudo identificar el arma exacta utilizada, pero dejó 4 muescas en forma de cono en el cráneo de la víctima. Valerie también había sido apuñalada repetidamente. Hubo un total de 11 heridas de arma blanca. 6 puñaladas en el rostro de Valerie, 2 en el estómago, 2 en el pecho y una herida final en la garganta. Sus manos, rodillas y pie izquierdo presentaban signos de heridas defensivas. Había muerto peleando. La policía encontró rápidamente cómo el asesino había entrado en la residencia de los Percy. Había entrado por el patio. Luego el intruso usó un par de cortadores de vidrio para quitar un panel de vidrio de una puerta francesa. Es de ahí desde donde seguramente Lorraine escuchó el ruido de cristales que la despertó la primera vez. Luego el hombre abrió la puerta y entró en la casa a través de la sala de música, desde la cual, pasando por otras habitaciones, acabaría en la de Valerie. Los policías registraron la propiedad y encontraron varias pistas que podrían ayudar mucho a descubrir la verdad de lo sucedido. Un mocasín, un guante, una bayoneta, un reloj de bolsillo, una hoja de tijera y un cuchillo oxidado. Cierto es que nunca se determinó sin duda que ninguno de los objetos habría sido dejado por el asesino. Se encontraron huellas dactilares parciales en la puerta francesa y en el panel de vidrio que habían quitado. También se recogieron 5 huellas de palmas ensangrentadas que bajaban por la barandilla que el asesino dejó al huir. A su vez ubicaron huellas de pies descalzos entre la casa y la playa privada de la familia en el lago Michigan. Esto hizo que los detectives creyeran que el asesino escapó de esta manera. Las autoridades siguieron recorriendo la zona. Ocurrió además algo bastante extraño. El perro de la familia no ladró ni provocó ningún otro tipo de alarma al notar al intruso. La policía creyó que el asesino estaba familiarizado con el área, la propiedad de los Percy, el interior de la casa y posiblemente con el perro y la propia Valerie. Lorraine fue interrogada sobre el hombre que se encontró de frente el día del asesinato. Quizás la mujer tuviera algún que otro recuerdo. Ella lo describió como de alrededor de 1,70 m de altura y que pesaba unos 70 kilos. Además tenía el cabello oscuro. El hombre también vestía una camisa de cuadros. Desafortunadamente, debido a la oscuridad y el haber sido cegada por la linterna, esta era la mejor descripción que Lorraine podría dar. Después de un control exhaustivo de la propiedad, los detectives descubrieron que aparentemente no se había llevado nada. Todos con los que hablaron también parecían señalar que Valerie Percy no tenía enemigos. Esto dejó al equipo de investigación con una gran pregunta sin respuesta. ¿Cuál fue el motivo del asesinato? Las fuerzas del orden creían que el asesino habría querido deshacerse de las armas lo más rápido posible. El lago Michigan estaba cerca, parecía un lugar perfecto para hacer desaparecer un objeto, por lo que se tomó la decisión de buscar en el lago. No se encontraron ni el cortador de vidrio ni el objeto pesado utilizado para golpear a Valerie Percy. Se localizó una bayoneta, pero no había ninguna prueba que sugiriera que fuera el arma del crimen. Los investigadores optaron por centrarse en las personas que conocían o habían trabajado para la familia Percy. Una persona de interés era un trabajador de campaña que había sido despedido durante el verano. Sin embargo, nada podía relacionarlo con el asesinato. A otros 2 trabajadores de la campaña se les había prohibido previamente visitar la residencia de los Percy. También fueron investigados, pero nuevamente nada los vinculaba con el asesinato de Valerie. Calvin Fentress y Tully Friedman, los hombres que cenaron con Valerie y Lorraine la noche anterior, también fueron interrogados. Fentress y Friedman accedieron a someterse a la prueba del polígrafo. Curiosamente, la prueba de Calvin Fentress no resultó concluyente debido a que estaba muy nervioso durante el polígrafo. A pesar de ello, la policía no consideró a ninguno de ellos como posibles sospechosos del cruento crimen. Se anunció que la campaña de Charles Percy para el Senado se suspendería hasta nuevo aviso. Como muestra de respeto, su oponente, el senador Douglas, anunció que él también detendría su campaña. Charles Percy reinició su campaña electoral el 4 de octubre de 1966, poco más de 2 semanas después del asesinato de su hija. Solo unas semanas después, en noviembre, Charles Percy fue elegido para el Senado de los Estados Unidos. La victoria se consideró una sorpresa
sorpresa y muchos creyeron que el voto de simpatía fue responsable de su victoria. Durante ese mismo periodo, los detectives siguieron más de 500 pistas e interrogaron a casi 400 personas. Desafortunadamente, no estaban más cerca de identificar al hombre responsable del asesinato de Valerie Percy. Durante los meses siguientes, el número de oficiales que trabajaban en el caso disminuyó lentamente. En marzo de 1968, la investigación ya no estaba oficialmente bajo investigación a tiempo completo. A pesar de esto, durante los siguientes 2 años, la investigación a tiempo parcial arrojaría más de 1000 sospechosos. Lamentablemente, ninguno parecía ser el escurridizo asesino de Valerie Percy, aunque se construyeron teorías acerca de alguno de estos sospechosos. 4 años después del asesinato de Valerie Percy, en 1970, un preso llamado Harold James Evans nombró a un antiguo compañero de celda como el asesino. El hombre que nombró fue Frederick J. Malchow. Evans dijo que su compañero de prisión le dijo que Valerie se había despertado durante un robo y por eso la mató. Desafortunadamente, hubo un problema para obtener la respuesta de Frederick Malchow a esta información, ya que este estaba muerto. Mientras esperaba un juicio por violación y robo en 1967, Frederick Malchow escapó del sitio. Malchow, al intentar asegurar su huida, tuvo un accidente. Murió al caer de un puente ferroviario sobre el río Schuylkill. Hay muchos que creen que el relato hecho por Evans es cierto, pero nunca se encontraron pruebas sólidas para conectar a Malchow con el asesinato. Quizá lo más importante es que las huellas de sus palmas no coincidían con las que se encontraron en la escena del crimen. Varios años después, el nombre de Frederick Malchow volvió a aparecer en la investigación del asesinato de Valerie Percy. Una mujer nombró a su exnovio como el asesino. Su nombre era Francis Leroy Hoyheimer. No fue solo la expareja que señaló con el dedo a Hoyheimer. Un conocido llamado Robert Stanfield afirmó que él le había informado 2 semanas antes del asesinato que había registrado la casa de los Percy y que tenía la intención de robarla. Según los informes, Hoyheimer también le contó a su hermano en los días posteriores al asesinato de Valerie Percy una historia muy interesante. Le dijo que un trabajo que había hecho le había salido mal. Esto lo había llevado a tener que matar a alguien. La persona más destacada que señaló con el dedo a Francis Leroy Hoyheimer fue Leo Rogendorf. Leo Rogendorf era un miembro de un sindicato del crimen de Chicago. Esto se hizo público a la prensa con sus acusaciones. Dijo que Hoyheimer le había confesado que era responsable del asesinato de Valerie Percy. Francis Leroy Hoyheimer, que cumplía una condena de 30 años de prisión, señaló con el dedo a otra parte. Hoyheimer era miembro de una banda de ladrones que robaban a los ricos de 1965 a 1967. Señaló inicialmente con el dedo a un compañero de la banda, a un hombre llamado Norman Jackson. Los detectives fueron rápidamente a entrevistar a Norman Jackson sobre la afirmación de Hoyheimer. Se encontraron con un problema, que también estaba muerto. Jackson fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas después de aparentemente caer y morir desde un edificio de Chicago. Curiosamente, Francis Leroy Hoyheimer cambió repetidamente su historia. Volvió a señalar con el dedo a un compañero pandillero. Esta vez era un hombre llamado Frederick Malchow, el mismo sospechoso mencionado por Harold James Evans. La historia de Hoyheimer, sin embargo, arroja una luz diferente sobre la historia previa que contó Evans. Evans afirmó que Malchow confesó en su celda, pero Hoyheimer afirmó que Evans estaba con Malchow cuando la pareja se presentó en su apartamento junto con Jackson el día del asesinato. Malchow estaba cubierto de sangre y Hoyheimer afirmó que quemó la ropa que él traía. Curiosamente, la esposa de Hoyheimer declaró que esto nunca sucedió. Como pasó con Malchow, nuevamente no se pudo encontrar evidencia física para vincular a Hoyheimer con el asesinato. Las huellas de las palmas de Hoyheimer tampoco coincidían con las que se encontraron en la casa de los Percy. Así que no podemos evitar hacernos una pregunta. ¿Se revisaron las huellas de Harold James Evans? Existió también otro sospechoso. Este fue William Thoresen. Su nombre y la teoría que lo sostiene como sospechoso salió en el libro Sympathy Vote, del autor Glenn Wall. Wall afirma en su libro de 2013 sobre el asesinato de Valerie Percy que su oficial de libertad condicional sospechó por primera vez de Thoresen en 1966. Escribe que cuando la policía intentó hablar con William Thoresen, no cooperó y no quiso ser entrevistado. El padre de William Thoresen fue el fundador y presidente de Great Western Steel Company y era un hombre muy rico. La casa de la familia Thoresen estaba ubicada a solo una cuadra de la propiedad de los Percy. En el momento del asesinato, William Thoresen ya no vivía en la casa familiar y de hecho vivía en San Francisco.
Glenn Wall afirma en su libro que visitaba con frecuencia a su familia en Kenilworth, por lo que es posible que estuviera en la zona en el momento del asesinato. Thoresen tenía un historial de comportamiento errático que incluía violencia. En un incidente supuestamente trató de arrojar a su madre desde un balcón del segundo piso. Otro incidente lo vio romper el brazo de un mesero cuando sintió que le cobraron 75 centavos de más en su cuenta. También había cometido numerosos robos. La familia en un momento trató de internar a William debido a su comportamiento, pero no tuvo éxito. Esta línea de investigación fue infructífera, ya que Thoresen también había fallecido en 1970, asesinado por su propia mujer. William Thoresen fue ciertamente un sospechoso interesante. Sin embargo, el vínculo con el asesinato de Valerie Percy era muy débil. La policía encontró un botín de armas perteneciente a Thoresen unos meses después del asesinato. Entre las armas había unas bayonetas similares a la encontrada en el lago Michigan. El vínculo por sí solo parece un poco exagerado, pero cuando se le agrega el hecho de que la bayoneta encontrada nunca se pudo vincular oficialmente con el asesinato de todos modos, lo hace casi insignificante. Malkuth, Hochheimer, Evans, Thoresen, ninguno llegó a salir como culpable de este asesinato, ni ninguno lo ha hecho hasta hoy día. Este caso, por desgracia, permanece sin resolver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. A lo largo de los años se han presentado diversas teorías y especulaciones sobre quién podría haber sido el asesino de Valerie Percy. Algunas de estas teorías, como la que hemos visto, involucran a posibles sospechosos locales y alegaciones de encubrimiento. Sospechosos locales, encubrimiento, ¿qué historia se esconderá realmente detrás del asesinato de Valerie? No podemos olvidar el hecho de que Valerie Percy fuera asesinada en su hogar, donde debía haberse sentido segura. Esto agrega un nivel de inquietud en el caso. La naturaleza aparentemente personal del crimen ha dirigido el pensamiento de muchos investigadores sobre los posibles motivos y conexiones. El hecho de que el padre de Valerie, Charles Percy, fuera una figura política prominente en Illinois y a nivel nacional ha llevado a la especulación. ¿Podría el asesinato haber estado relacionado con la carrera política de su padre o con asuntos relacionados con la política? Este es un recordatorio de los desafíos que pueden surgir en la búsqueda de justicia en casos sin resolver. Ha llevado a discusiones sobre la importancia de la preservación de la evidencia y la colaboración entre agencias de aplicación de la ley. A medida que la tecnología forense ha avanzado, ha habido esfuerzos para revisar pruebas y evidencias relacionadas con el caso. Hoy en día nos seguimos preguntando si existen pistas que podrían no haber sido identificadas en el momento del crimen. Se sigue creyendo que existen muchos detalles en este crimen que nunca vieron la luz ni llegaron a los periódicos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Quién creéis que podría ser el culpable? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto. Please don't slide.